El crucifijo de las lamentaciones. Las historias sobre el crucifijo del convento de Nuestra Señora del Valle eran conocidas entre las monjas que servían allí. Se decía que era una reliquia milagrosa, un objeto bendecido por el obispo fundador. Sin embargo, para Sor Teresa, su verdadero poder no estaba en la fe, sino en el temor que inspiraba. El crucifijo medía casi 1 metro y colgaba imponente en la pared de la capilla principal. Su madera oscura estaba tallada con un detalle casi grotesco. El rostro de Cristo mostraba una expresión de agonía tan real que muchas hermanas evitaban mirarlo directamente. A sus pies, una placa dorada llevaba una inscripción en latín: y escucharán la voz de los sepultados, y los sepultados oirán su voz. Era un objeto que despertaba devoción, pero también algo más profundo, algo inexplicable. Sor Teresa llevaba 20 años en el convento y conocía bien las historias. Una en particular la inquietaba: la desaparición de Sor Clara, ocurrida años antes de su llegada. Las hermanas mayores hablaban de ella en susurros, siempre mirando de reojo hacia el crucifijo. Según decían, Sor Clara había sido una monja ejemplar, devota y caritativa, hasta que comenzó a escuchar voces mientras rezaba frente al crucifijo. Al principio, nadie le creyó. Decían que eran imaginaciones o pruebas enviadas por el Señor. Pero las voces se intensificaron y Clara comenzó a cambiar. Se volvió retraída, hablaba en enigmas y una noche simplemente desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Una tarde, mientras limpiaba la capilla, Sor Teresa notó algo extraño en el crucifijo. Desde su llegada, siempre había sentido una presencia opresiva en ese lugar, pero ese día fue diferente. Al pasar el paño por los pies del Cristo tallado, sintió un leve relieve bajo la madera desgastada. Con curiosidad, apartó la suciedad acumulada y descubrió algo que la dejó helada. Una pequeña inscripción tallada directamente en la madera. Era un símbolo que no reconocía, una figura que parecía un ojo rodeado de espinas. Sintió un escalofrío, pero decidió no mencionarlo. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. La imagen del símbolo y la opresión del crucifijo se habían quedado con ella. Esa misma semana, durante la oración nocturna, algo ocurrió. Las hermanas rezaban el rosario en la capilla, iluminada únicamente por la tenue luz de las velas. Cuando llegaron al cuarto misterio, un sonido profundo resonó en la sala. Era un crujido, como si la madera del crucifijo se estuviera moviendo. Las hermanas se detuvieron, intercambiando miradas nerviosas. Sor Teresa sintió cómo el aire se volvía más pesado, y de pronto, una de las velas junto al altar se apagó sin motivo aparente. «Continuemos», ordenó la Madre Superiora con firmeza, pero su voz temblaba ligeramente. Cuando terminaron, Sor Teresa se quedó rezando en silencio. Quería acercarse al crucifijo, tocarlo, entender qué estaba ocurriendo, pero algo la detenía. Esa noche soñó con Sor Clara. La veía arrodillada ante el crucifijo, con lágrimas en los ojos, susurrando palabras incomprensibles. En el sueño, Clara se giraba hacia ella y decía:
No le des la espalda. Te está mirando. Sor Teresa sabía que algo estaba mal. Decidió investigar por su cuenta y fue a la pequeña biblioteca del convento. Allí, entre documentos antiguos, encontró un diario perteneciente al carpintero que había tallado el crucifijo. Según el diario, el carpintero había recibido instrucciones específicas del abad fundador. El crucifijo debía incluir un sello protector para contener algo que, según las palabras del abad, no debía escapar. El carpintero, un hombre profundamente religioso, había seguido las instrucciones, pero tras terminar la obra, comenzó a sufrir pesadillas y visiones. La última entrada del diario era un simple ruego. Que Dios perdone mi mano por lo que he encerrado en esta cruz. Esa misma noche, Sor Teresa decidió enfrentarse al crucifijo. Mientras todas las hermanas dormían, bajó a la capilla con una vela en la mano. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos. Cuando llegó frente al crucifijo, sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más denso. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Extendió la mano hacia el símbolo que había encontrado días antes y, al tocarlo, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. De pronto, escuchó una voz. No era clara, sino un susurro profundo, como si viniera de dentro de la madera. «Ayúdanos». Sor Teresa retrocedió aterrorizada. La voz continuó, ahora más fuerte, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Nos encerraron aquí. Nos dejaron en el silencio. Libéranos. La vela cayó de su mano y se apagó. En la oscuridad, las voces se transformaron en gritos, llenando la capilla con un clamor desgarrador. A la mañana siguiente, las hermanas encontraron a Sor Teresa desmayada frente al crucifijo. Cuando despertó, intentó contar lo ocurrido, pero la Madre Superiora la silenciaba cada vez que mencionaba las voces. «Esto no es asunto tuyo, hermana. Reza por tus pecados y no hables más del tema». Sor Teresa, sin embargo, no podía olvidar lo que había oído. Sabía que las almas atrapadas en el crucifijo no eran ángeles ni demonios, sino algo peor, vestigios de las víctimas de antiguos pecados del convento, selladas allí por los fundadores para esconder sus crímenes. Con el tiempo, comenzó a notar cómo su salud decaía. Sus noches estaban plagadas de pesadillas y en sus oraciones sentía que alguien la observaba. Las otras hermanas también comenzaron a evitarla, susurrando que estaba poseída por el miedo. Finalmente, Sor Teresa dejó el convento. En una carta enviada años después, confesó todo lo que había vivido y pidió que el crucifijo fuera destruido. Sin embargo, el objeto permaneció allí, colgado en la capilla, su expresión de agonía congelada en el tiempo. Los rumores dicen que en las noches más silenciosas aún se pueden escuchar los lamentos que emanan de su madera, un eco de las almas que nunca encontraron descanso. Confesiones de Sor Magdalena. Cuando abrí el antiguo diario de Sor Magdalena, la tinta ya se había desvanecido en varios puntos, pero lo que quedaba legible era suficiente para erizar la piel. Era la crónica de una mujer que, en su fe y soledad, había rozado las fronteras de la cordura, luchando con demonios que quizá eran tan reales como el susurro del viento en una iglesia vacía. El relato comienza en 1942,
en un convento remoto, en Castilla, España. Sor Magdalena, de 57 años, llevaba una vida de oración, servicio y penitencia. Sin embargo, su tono cambia drásticamente en el diario cuando menciona una nueva llegada. Una joven llamada Clara, enviada por su familia para ser monja después de un escándalo que prefirieron no detallar. Clara no se parecía a ninguna novicia que Sor Magdalena hubiera conocido antes. Era distante, de mirada opaca y con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Desde el principio, Sor Magdalena sintió un malestar inexplicable al estar cerca de ella. La muchacha rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran perturbadoras. «Hermana, ¿cree que el infierno arde tanto como dicen?», preguntó una noche en la capilla, mientras ambas rezaban. Sor Magdalena trató de desviar el tema, atribuyendo la pregunta al miedo natural de una joven en un entorno nuevo. Pero algo en el tono de Clara la inquietó. Había una mezcla de desafío y curiosidad morbosa. Con el paso de los días, Sor Magdalena comenzó a notar pequeños cambios en la atmósfera del convento. Las velas se apagaban solas durante la oración nocturna y un olor acre, similar al azufre, impregnaba los pasillos más antiguos. Las demás hermanas también parecían inquietas, pero nadie hablaba abiertamente al respecto. Clara, por su parte, comenzó a tener comportamientos extraños. Se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, deambulando por el convento. Una madrugada, Sor Magdalena la encontró en el sótano, arrodillada frente a un rincón oscuro. Cuando le preguntó qué hacía allí, Clara simplemente murmuró: «Estoy escuchando». Sor Magdalena no quiso indagar más, pero desde ese momento decidió observarla más de cerca. Todo cambió una tarde de octubre, cuando Clara curó a una hermana que había estado gravemente enferma. Sor Beatriz llevaba semanas postrada en cama, con fiebre alta y delirios. Pero después de que Clara pasara unas horas con ella, la monja se levantó como si nunca hubiera estado enferma. «Fue un milagro», exclamaron las hermanas, emocionadas, pero Sor Magdalena no compartía el entusiasmo. Había algo inquietante en la manera en que Clara observaba a Sor Beatriz después del milagro. Era como si estuviera esperando algo, un pago que nadie más podía ver. Una noche, incapaz de soportar más el peso de la incertidumbre, Sor Magdalena confrontó a Clara. La encontró en la capilla, de nuevo arrodillada frente al altar, pero esta vez estaba llorando. «Hermana, ¿qué es lo que te atormenta?», preguntó Sor Magdalena, acercándose con cautela. Clara levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. «Hermana, me hicieron venir aquí porque dijeron que estaba maldita, que algo en mí no era natural, y creo que tenían razón». Entonces, Clara contó su historia. Según sus palabras, cuando era niña, había jugado con cosas que no entendía, invocaciones, rituales aprendidos de libros antiguos que su familia había guardado por generaciones. Algo la había seguido desde entonces, algo que nunca la dejaba en paz. «Me habla en sueños, hermana. Me dice que no puedo escapar». Sor Magdalena no sabía qué hacer con aquella confesión. Durante días
rezó con fervor, pidiendo a Dios una señal. Finalmente, decidió hablar con el sacerdote del pueblo cercano, pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió lo impensable. Una noche, los gritos de las hermanas despertaron a todo el convento. Clara había desaparecido de su habitación, y cuando fueron a buscarla, la encontraron en la capilla. Estaba suspendida en el aire, con los ojos en blanco y un extraño símbolo grabado en su pecho, como si hubiera sido quemado en su piel. Sor Magdalena intentó acercarse, recitando oraciones en voz alta, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Fue entonces cuando Clara habló, pero no con su voz. «Ella me pertenece. Ustedes no pueden salvarla». Las palabras resonaron como un trueno, y todas las velas de la capilla se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad, Sor Magdalena gritó el nombre de Clara, suplicando que luchara contra aquello que la poseía. Cuando las luces volvieron, Clara estaba en el suelo, inconsciente, pero el símbolo en su pecho había desaparecido. Clara nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. Aunque seguía en el convento, apenas hablaba y su salud se deterioraba rápidamente. Murió meses después, dejando tras de sí un aire de misterio que jamás se disipó. Sor Magdalena, por su parte, nunca dejó de preguntarse si había hecho lo correcto al no intervenir antes. En su diario escribió: «A veces el mal no necesita invocarse. Puede nacer en un corazón que busca respuestas donde no debería. Y aunque nos enfrentemos a él con la luz de nuestra fe, siempre queda la sombra de la duda. ¿Hicimos lo suficiente?». El diario de Sor Magdalena fue encontrado años después de su muerte, escondido en un compartimento secreto de su celda. Hasta el día de hoy, el convento permanece cerrado y las historias sobre los extraños eventos que ocurrieron allí siguen siendo tema de conversación en el pueblo. Algunos dicen que en noches de tormenta se pueden escuchar los murmullos de una joven en los pasillos abandonados, susurrando las mismas palabras que una vez atormentaron a Clara: «Estoy escuchando».